Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que va a estar enfocado en el desarrollo o el trazo o el patrón del mameluco de bebé delantero. Como les estaba diciendo, vamos a trabajar con la talla de 6 a 9 meses, ¿sí? Entonces, por eso que acá les estaba diciendo que lo primero que vamos a hacer es identificar la talla. En este caso, ya sabemos que la talla es 6 a 9 meses. Acá los identificamos, podemos sacar todas estas medidas y apuntarlos en nuestro cuaderno aparte. Les explicaba, perdón, en el video pasado cómo es el desglose de la teoría, y acá podemos también observar un poco sobre el tema de las siglas y el fraccionamiento de las medidas antes de empezar el molde. Acá en la teoría podemos ver que cuando vemos las fracciones viene siendo la cantidad de veces en la que la medida se divide. Aquí podemos ver en rojo la sigla de medida, que fue la que aprendimos antes, y acá podemos ver unas sumas o restas que se pueden realizar al final del fraccionamiento, ¿ya? También vamos a encontrar casos como distancias, ¿sí? Por lo menos acá podemos ver que vamos a aplicar un tercio de la distancia que va de 8 a 9. Entonces, cuando veamos un número con dos rayitas hacia otro número es porque es una distancia que ya se utilizó antes, la podemos medir y luego fraccionarla. Entonces, ya con esto, luego que hemos identificado la talla, acá podemos de pronto ver otro desglose, que podemos encontrar las tallas que nos está exigiendo la teoría, que acá de pronto en el primer punto y el segundo punto nos está pidiendo que fraccionemos la espalda, en el tercero también, acá nos pide que fraccionemos el L talle, acá nada más aparece como talle, pero es el mismo L talle. Acá nos está pidiendo que fraccionemos la espalda, acá el contorno de pecho, miren que se los señalé con unas flechitas como para que les quede claro. Acá podemos ver el talle, acá podemos ver la cintura, la cadera, etcétera. O sea, es bueno identificar en la teoría cuáles son las medidas que requiero para poderlas sacar y posteriormente fraccionarlas. Entonces, luego de que ya tengamos esa información especificada, que la hayamos extraído de nuestro cuadro de tallas, podemos proceder a que en la esquina del papel fijamos el punto número 1, ¿sí? Aquí podemos ver, fijamos el puntico número 1 y listo. Luego, el primer paso de la teoría me está pidiendo que del punto 1 al punto 2 aplique un tercio de la mitad de ancho de espalda. Es decir, que yo primero voy a tomar mi ancho de espalda, lo voy a dividir entre 3, luego entre 2, y ese resultado es el que voy a aplicar del punto 1 sobre la línea horizontal a la derecha, pongo un puntico y fijo al lado el punto número 2. Acá se los muestro más claramente. Entonces, el ejercicio que yo les mostraba ahorita, si el ancho de espalda es 22, yo tomo mi 22, lo divido entre 3, luego lo divido entre 2, y es lo que voy a aplicar del punto 1 al punto 2. Es importante poner los numeritos para poder saber luego qué puntos voy a unir, ¿sí? Entonces aquí les voy a mostrar un recuadro amarillo o unas letras subrayadas en amarillo que les va a indicar o les va a aclarar todas las dudas que puedan estar teniendo. Entonces aquí les pongo del punto 1 hacia la derecha sobre el borde del papel, aplicar un tercio de la mitad de ancho de espalda y se fija el punto 2. Es decir, tomo la medida de ancho de espalda, se divide entre 3, luego entre 2, y ese resultado es el que se aplica y se procede a fijar el punto 2. ¿Sí? Luego de eso vamos a fijar el punto que va del 1 al 3, acá se los desgloso. Acá nos dice que el ancho de espalda hay que dividirlo entre ¿cuánto? Entre 2. Es decir, que si mi ancho de espalda es 22 y lo divido entre 2, ese resultado es el que aplicaría del punto 1 hacia la derecha y fijo el punto 3. Miren que aquí la teoría me está indicando exactamente hacia dónde voy a agarrar. Ya no hay que inventar nada. Toda la teoría, todo me lo está indicando. Entonces, del punto 1 al punto 3, si mi resultado que la mitad de 22 es 11, yo mido del punto 1 a la derecha 11 centímetros, pongo un puntico y ahí fijo el punto número 3. Luego de eso, la teoría me está pidiendo que del punto 3 al punto 4, es decir, del 3 al 4, aplique la mitad de un tercio de la mitad de ancho de espalda más 0.5. No se confunda por lo más largo que se vea la teoría. Usted toma la medida de ancho de espalda, primero la divide entre 2, luego la divide entre 3, ese resultado nuevamente lo divide entre 2 y luego le suma 0.5. Y sería lo que usted aplicaría del punto 3 al punto 4. ¿Dónde está el punto 3? Está aquí, que es el que acabamos de trazar, y el punto 4 se ve hacia abajo, entonces hay que trazar hacia abajo.
Listo. La teoría me está pidiendo que del punto 1 al punto 6 aplique ¿qué cosa? 3/5 del talle. Aquí va a jugar la teoría o les va a jugar el ejercicio que les estaba diciendo en el video anterior. Busco cuánto equivale mi talle, lo divido entre 5 y ese resultado lo multiplico entre 3. Ya, y sería lo que yo aplicaría del punto 1 hacia abajo y fijaría mi punto número 6. ¿Sí? Aquí a mí la teoría aquí me está indicando todo lo que debo hacer y como les decía, aquí la parte subrayada les va a mostrar a ustedes o les va a aclarar de pronto las dudas que puedan tener sobre ese ejercicio en específico. Luego la teoría me está pidiendo que del punto 1 al 5 aplique 1/3 de la mitad de ancho de espalda más 3 centímetros. Básicamente me está diciendo todo. Voy a mirar cuál es la medida que necesito dividir. Busco mi ancho de espalda, lo divido primero entre 3, luego entre 2 y al final le sumo 3 centímetros. Ese resultado es el que voy a aplicar del punto 1 al punto 5. ¿Cómo sé hacia dónde voy a agarrar? Pues voy a fijarme qué es lo que me dice el croquis. Me fijo en el punto 1, miro hacia abajo o trazo hacia abajo lo que me dio el resultado y ahí fijo el punto número 5. Como les digo, aquí a la derecha les va a explicar o les va a aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener al respecto. Luego de eso, como para ir dándole forma al molde, podemos ir trazando unas líneas, ¿ya? La idea es que al final que yo trace todos los puntos, yo trace las líneas tal cual como me indique el croquis. Entonces, aquí me está diciendo que voy a unir con línea semicurva el punto 2 al 5 para poder formar el escote. También me dice que una con línea recta del punto 2 al 4 para formar la caída de hombro. Y luego voy a trazar una línea recta totalmente paralela al borde. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea no puede quedar mirando hacia arriba ni hacia abajo, sino que tiene que ser totalmente recta. Paralela al borde, pues para que usted de pronto se pueda guiar del borde para poder trazar la recta. ¿Cómo así? Usted lo mismo que aplicó del 1 al 6 lo puede aplicar por acá para que cuando trace su línea quede totalmente recta. Luego de esto, la teoría me está exigiendo que del punto 6 al punto 7 aplique una cuarta de contorno de pecho. Es decir, voy a buscar en mi teoría cuánto equivale el contorno de pecho, lo divido entre 4 y ese resultado es el que voy a aplicar del punto 6 al punto 7. Para eso tracé mi línea antes para que quede totalmente recta y no se me deforme el molde, ¿sí? Acá les especifico claramente cualquier duda que tengan. Luego de eso podemos trazar estas líneas, podemos trazar una línea a la altura del 4. Pero usted me dirá, profe, pero si yo acá abajo no puse ningún número, no importa. Lo mismo que usted aplicó del punto 3 al 4 lo puede aplicar del 1 hacia abajo y ahí sabe que la línea le va a quedar recta. Lo mismo con esta línea que está aquí, que va a la altura del 4 verticalmente. Lo mismo que yo apliqué de este punto acá o del 1 al 3, lo puedo aplicar del 6 hacia adentro y eso me va a indicar a mí que la línea puede quedar totalmente recta, ¿sí? Luego de eso vamos a aplicar la medida de largo de talle. Acá les hago una aclaración. En el cuadro de medidas le sale como largo talle, acá le sale como talle, pero es exactamente la misma medida. ¿Qué me está indicando la teoría? Que del punto 1 hacia el 8 aplico el talle tal cual, completo. Es decir, que me ubico en el punto 1, miro hacia qué dirección debo agarrar, que en el croquis me dice que es hacia abajo, aplico mi medida de largo de talle y ahí procedo a fijar el punto 8. Luego de eso, del punto 8 al 9, voy a aplicar la mitad de contorno de cintura menos 4 centímetros. Es decir, voy a buscar, bueno, esto es otra aclaración que les voy a hacer. En la teoría le sale como CCI, pero esa es la misma medida de contorno de cintura. Entonces, busco en mi cuadro de medidas a cuánto equivale el contorno de cintura, lo divido entre 2, a ese resultado le resto 4 y es lo que voy a aplicar del punto 8 al punto 9. Aquí la teoría me está diciendo hacia dónde debo agarrar, ¿cierto? Luego, la teoría me está indicando que del punto 9 al punto 10 voy a aplicar 1/3 de la distancia que hay de 8 a 9. Aquí juega lo que yo les decía de las dos rayitas. Voy a medir cuánta distancia hay del punto 8 al 9 y ese resultado lo voy a dividir entre 3. Y es lo que voy a aplicar del punto 9 al punto 10. Pero entonces yo me sitúo en el 9 y el punto 10 ¿hacia dónde está? Está hacia arriba. O sea, como ustedes se pueden dar cuenta, los puntos pueden estar en cualquier dirección.
Por eso es importante que podamos guiarnos o asociar bien la teoría al croquis, ¿ya? Entonces, si yo estoy en el punto 9, ya yo tengo el resultado de lo que hay que aplicar de 9 a 10. Ese resultado lo aplico en dirección a donde me dice la teoría, que en este caso es hacia arriba. Ese resultado lo aplico y fijo el punto número 10. Luego de eso, la teoría me está diciendo que trace la siguiente línea. Una línea totalmente recta paralela con el borde. ¿Cómo hago para que me quede totalmente recta? Mido cuánto medio del 1 al 10. Eso mismo lo aplico acá y así yo puedo garantizar que esa línea me va a quedar totalmente recta. ¿Sí? Luego de eso, del punto 10 al punto 11, vamos a aplicar un cuarto de contorno de cadera más 2 centímetros. Es decir, mi contorno de cadera lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 4, ¿sí? Y ese resultado, cuando ya yo tenga mi cuarta de cadera, le sumo 2 centímetros y es lo que yo voy a aplicar del punto 10 al punto 11. Se traza sobre la línea que acabo de trazar. Luego de eso ya viene lo más fácil, que son 3 punticos que son medidas ya estandarizadas y establecidas. Que me está diciendo que del punto 9 al 12 aplico 3 centímetros. Del punto 9 al punto A aplico 2 centímetros. Del punto A al punto 13 aplico 3.5 centímetros. Entonces ya con esto lo que voy a hacer es trazar las líneas, trazar del punto 7 al punto 11 una línea recta, como me está indicando aquí el croquis, luego trazar una línea semicurva del 11 al 12, trazar líneas totalmente rectas del 9 al 12 y de A al 13, y luego trazar una semicurvita del 12 al 13. ¿Ya? Acá en la parte de la sisa, como no es un punto un punto que se establezca, lo ideal es que la misma diferencia que me dio de la línea recta a la derecha, lo aplico hacia arriba y ese va a ser el campo en el cual voy a fijar la semicurva de la sisa, ¿sí? Acá les puedo hacer, digamos, con una aclaración más amplificada. Lo mismo que apliqué ahí del punto 7 hacia la línea, lo aplico de aquí para arriba y así más sencillo me sale la curva y me sale bien chévere. Bueno, con esto doy por finalizada la clase del día de hoy. Si tienen algunas dudas, con mucho gusto se las estaré aclarando. Que tengan buena tarde.